Una de las más grandes preguntas en la comunidad del anime no es tanto cuándo va a volver No Ino Life o cuándo va a volver Classroom of the Elite, sino que es cuándo va a volver Overflow. Y sí, a pesar de que tengo un video sobre esto, el cual ya subí hace más de un año, en este video me voy a dedicar no solo a hablar de un H en específico, sino que en general del por qué en su mayoría los Hs no reciben secuelas, segundas temporadas o en síntesis, por qué nunca los continúan. Esta es una pregunta la cual me surgió de la nada y cuando me puse a investigar me di cuenta que son muy pocos los H los cuales tienen una segunda temporada o luego de finalizados que siguen saliendo más episodios. Y en este caso me quiero específicamente referir a los H los cuales cuentan con bastante episodios que ya se los puede considerar una temporada y no solamente una OVA. Porque por ejemplo tenemos el caso de Boku no Pico, que en realidad a pesar de que tiene diferentes partes que se las consideran OVAs a cada una, no podemos considerar cada una de estas partes una temporada porque apenas es un episodio. Es por eso que en este video, como digo, me centraré más bien en los Hs largos, al menos que tengan más de 4 episodios, para poder responder a esta pregunta. Así que si les interesa este video no olviden suscribirse para así poder ver más de este contenido de calidad. Ahora bien, tomar el caso Overflow a lo largo de este video para poder analizarlo, ya que Overflow fue uno sino el H más popular del año pasado. Pero no es tanto por este tema de popularidad, sino que es por el tema de la duración de este H. Overflow es uno de los pocos H los cuales dura un total de 8 episodios y esto se debe a que fue un H el cual se emitió en televisión también, solamente que se cortaron obviamente las partes importantes de la trama. Esto puede que muchos consideren a Overflow como un anime y no como un H, pero de todas formas igual me sirve para utilizarlo en este video y poder analizarlo. Para comenzar hay que hablar de la fuente principal que mueve los estudios de animación y en este caso los estudios de producción de H, que es el dinero. En cualquier producción, ya sea de anime o de lo que sea, lo más importante es el dinero. A pesar de que parezcan industrias parecidas, la industria del H se diferencia bastante de la industria del anime común, ya que la única manera que tiene un estudio de H de recaudar dinero es por medio de la venta de DVDs o Blu-ray. En general serían más bien DVD porque los costos de producir un Blu-ray también son mucho más caros que producir un DVD. Es por eso que muchos H solamente se quedan en ventas de DVD y no ventas de Blu-ray. Esto nos da a entender también que las industrias de H tienen mucho menos presupuesto que la industria de un anime normal. Y esto tiene lógica, ya que un anime normal se promociona por todos lados, por televisión, por la calle, por sitios web, por revistas, pero claramente un H no se puede promocionar de esta manera debido a que el contenido es explícito. Al un H no poder promocionarse, tampoco tiene otra forma de sustentarse, es decir, no tiene marketing. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, no es que en realidad no tenga marketing, sino que el marketing que tiene es muy bajo, a tal punto de que muchos H salen y quedan en el olvido, porque muchas veces ni siquiera se llegan a ver. Ya habiendo hablado del tema principal que es el dinero en las producciones, tenemos bien en claro que a pesar de que la industria del H, o en general la industria de los doujin en Japón, es una industria bastante grande y que genera gran dinero, en términos de ese dinero generado específicamente para los estudios, no es algo que se pueda decir que son cifras muy exorbitantes. Esta es la principal razón por la cual muchos Hs, a pesar de ser exitosos, no tienen otra temporada, porque el presupuesto que se gastaron en hacer una temporada no lo terminan saldando con la venta de DVDs o Blu-ray para hacer otra temporada, a pesar de que hay material de sobra. Y esto nos lleva al segundo punto. Muchos Hs tampoco tienen segunda temporada porque en tan solo una temporada o en unos episodios pueden abarcar completamente una historia. A diferencia de los animes, los Hs lo que adaptan son doujins o manga. Para los que no conozcan, mangas coreanos. Y al ser historias de este estilo tampoco es como que se puedan alargar mucho. Hay muy pocos doujin como tal que sean tan largos para adaptarlos en varias temporadas o en una segunda temporada. En el caso de Overflow, como mencioné al principio del video, este H se adaptó de un manga, el cual sí que tiene bastante capítulos y todavía se podría seguir adaptando, pero esto nos hace volver de vuelta al primer punto, que es el tema del dinero. Si no falta uno, falta otro. Y esta es la segunda razón por la cual los Hs no suelen tener segundas temporadas, porque se abarca todo el material en tan solo unos episodios y no es necesario hacer una segunda parte, porque tampoco, a diferencia de los animes, los H llegan a vender cifras muy grandes de Blu-ray o DVDs para explotar una franquicia. Así que para aquellos que tenían la duda de por qué Overflow todavía no sacaba una segunda temporada, acá tienen la respuesta. En el caso de Overflow, como dije, es más bien por el tema del dinero y no tanto por el tema del material, porque en este caso hay bastantes capítulos de sobra para adaptar, por lo tanto podemos pensar que el tema del dinero es lo que hace que Overflow todavía no tenga una segunda temporada. Cabe aclarar que el estudio que animó Overflow hace poco sacó la segunda temporada de un anime el cual también salió en la misma temporada que Overflow o una temporada después, el año pasado. Para aquellos los cuales tenían poca esperanza, espero que con esto les hayan subido un poco la esperanza. Por ahora en el caso de Overflow queda esperar a ver si el estudio anuncia algo. Como digo, Overflow sí que se diferencia bastante de los Hs comunes porque es un H el cual se pasó por televisión, por lo que podemos decir que se
se asemeja mucho más a un anime de televisión que a un H, pero bueno, esto es algo lo cual dejaré para otro video para hablar de esta obra maestra que fue Overflow. Espero les haya gustado mucho este video y como dije al principio, si es así no olviden suscribirse y también seguirme en Instagram, donde estoy más activo, y por último unirse al Discord. Ya de paso hago la aclaración acá para no tenerla que hacer en el Discord. Como saben, tenemos en el Discord un canal de monas chinas donde bueno, se pasan códigos nucleares y entre otras cosas, pero ese canal está solamente disponible para aquellos los cuales lleguen a nivel 10, así que es probable que si entran ahora al Discord luego de ver este video que está en la descripción, no vean ese canal disponible hasta llegar a nivel 10. Hago esa aclaración como digo por si alguno tenía esa duda o ya estaba en el Discord y se preguntaba por qué no tenía ese canal de ahí abajo. Bueno, ya saben por qué es. Así que esa era la aclaración que tenía que hacer. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Un saludo y adiós.